El himno Sublime Gracia. Pocas canciones han dejado una huella tan profunda en la historia como Sublime Gracia. Su melodía ha acompañado a generaciones en momentos de gozo y aflicción, en tiempos de guerra y paz, en funerales y en conversiones. Pero más allá de su inconfundible armonía, la verdadera fuerza de este himno radica en su historia, una historia de redención y transformación que nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Para comprender la profundidad de este himno, primero debemos conocer a su autor, John Newton, un hombre cuya vida parecía condenada al pecado, pero que fue rescatado por la misericordia de Dios. John Newton nació en Londres en 1725, hijo de un capitán de barco y una madre piadosa que intentó inculcarle valores cristianos desde su infancia. Sin embargo, la vida de John tomó un giro drástico cuando su madre murió de tuberculosis cuando él tenía solo 6 años. Su padre, frecuentemente ausente debido a su trabajo en el mar, dejó su crianza en manos de parientes que poco se preocupaban por su desarrollo espiritual. A los 11 años, John Newton se embarcó en su primera travesía marítima junto a su padre. Lo que comenzó como una aventura, terminó convirtiéndose en una vida de desobediencia y rebeldía. A medida que crecía, se volvió cada vez más inmoral, entregado a una vida de libertinaje, blasfemia y desprecio hacia Dios. Cuando alcanzó la edad adulta, Newton se involucró en el tráfico de esclavos, una de las industrias más inhumanas de la época. Como comerciante de esclavos, transportaba hombres, mujeres y niños desde África hacia el Nuevo Mundo en condiciones espantosas. Su corazón se había endurecido hasta el punto de ver la esclavitud como una simple fuente de ingresos, sin remordimiento alguno, pero Dios tenía otros planes para él. En 1748, mientras navegaba de regreso a Inglaterra a bordo del barco Greyhound, Newton vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Una feroz tormenta azotó el barco durante varias horas, poniendo en peligro la vida de toda la tripulación. Las olas golpeaban la nave con una furia implacable, y en medio del caos y el pánico, Newton, quien hasta ese momento se burlaba de Dios y de la religión, hizo algo inesperado. Clamó al Señor por misericordia, exclamó, «Señor, ten piedad de nosotros», gritó mientras veía cómo el barco se inclinaba peligrosamente. Milagrosamente la tormenta amainó y el barco logró llegar a salvo a puerto. Aunque en ese momento Newton no se convirtió de inmediato, esta experiencia sembró en su corazón una semilla de arrepentimiento. Comenzó a leer la Biblia y reflexionar sobre su vida, dándose cuenta poco a poco de la gravedad de su pecado. Con el tiempo, abandonó el tráfico de esclavos y se convirtió en un ferviente cristiano. Años después, se ordenó como pastor anglicano y dedicó su vida a predicar el Evangelio. En 1772, mientras servía como pastor en la pequeña iglesia de Olney, Newton escribió un poema para acompañar su sermón de Año Nuevo. En él, plasmó su testimonio personal. Un hombre que había estado completamente perdido, pero que por la gracia de Dios había sido encontrado. Sus palabras reflejaban el asombro que sentía al ver cómo Dios había transformado su vida. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Este poema, basado en su experiencia personal y en pasajes bíblicos como Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pronto comenzó a circular entre los creyentes. Años más tarde fue musicalizado con la melodía que conocemos hoy, y se convirtió en un himno de adoración que trascendió el tiempo y las denominaciones. Con el paso de los años, Sublime Gracia se convirtió en mucho más que un simple canto cristiano. Fue un himno de esperanza para los oprimidos y un recordatorio de la misericordia de Dios para los pecadores. Durante el siglo XIX, los afroamericanos esclavizados en Estados Unidos lo adoptaron como un canto de liberación, y más tarde, en el siglo XX, fue entonado en marchas por los derechos civiles. Incluso en momentos de tragedia, este himno ha sido un refugio. En los funerales de víctimas de atentados y desastres, en iglesias perseguidas alrededor del mundo y en hogares donde reina el dolor. Sus palabras siguen recordándonos que la gracia de Dios es suficiente, sin importar cuán lejos hayamos caído. El impacto de Sublime Gracia no solo radica en su hermosa letra, sino en el testimonio de su autor. John Newton, quien una vez fue un traficante de esclavos, terminó luchando contra la esclavitud junto a William Wilberforce, contribuyendo a la abolición de la trata de esclavos en el Imperio Británico. A sus últimos días, Newton solía decir, «Mi memoria casi ha desaparecido, pero recuerdo 2 cosas muy claramente. Soy un gran pecador, y Cristo es un gran Salvador». Murió en 1807, pero su mensaje sigue vivo.
Cada vez que entonamos Sublime Gracia, no solo cantamos un himno, sino que proclamamos una verdad eterna. Dios sigue salvando, transformando y restaurando vidas. Hoy, más de 2 siglos después de su creación, Sublime Gracia sigue siendo uno de los himnos cristianos más interpretados en la historia. Ha sido versionado en distintos estilos, traducido a numerosos idiomas y cantado en iglesias, conciertos y eventos multitudinarios. Su mensaje sigue siendo tan poderoso como el día en que fue escrito. Porque al final, todos somos John Newton. Todos hemos estado perdidos, ciegos en nuestro pecado.